la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo programa de aviación digital. Hoy tenemos una entrevista con nuestro querido amigo Yuri Rabasa, que como bien sabéis, aparte de ser campeón de España de rallies y campeón de tomas o aterrizajes de precisión, etcétera, etcétera, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo y a nivel mundial, pues es un famoso trader y es un famoso analista y a la vez es un formador en todo lo que se trata, en todo el mundo financiero, en todo lo que es el tema de inversiones, el tema de, pues como hemos dicho, el trading, etcétera, etcétera. Yo está aquí con nosotros, ¿por qué? Porque vamos a analizar un poquito cómo van las compañías aéreas después de este despegue, que ya parece ser que hablamos de recuperación, y bueno, y también pues meter ahí un poquito de formación, ¿no?, en esto de lo que son las inversiones, sobre todo pues aquellos que nos dedicamos al tema de la aviación, pues a lo mejor tenemos la oportunidad de invertir un pequeño dinero, pues bueno, nos da una serie de pautas, siempre teniendo en cuenta que todo el tema de inversiones siempre tiene cierto riesgo, pero aquí está Yuri, pues para explicarnos cómo están ahora mismo las compañías aéreas europeas, cuáles pueden ser, además, pues las oportunidades y luego, por supuesto, que vuelvo a insistir en este tema que es bastante importante, que todo, como cualquier inversión, tiene cierto riesgo. Pero bueno, como todo está estudiado y Yuri sabe muchísimo de todo esto, pues nos va a explicar hoy cómo es la situación y luego aparte las herramientas que se utilizan y qué es lo que tenemos que tener en cuenta si decidimos hacer una inversión. Muy buenas, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas, tal como lo has contado, parece que... ¿Has visto? Es que estoy, últimamente es que estoy viendo muchos youtubers de estos. Pero bueno, hablando de todo esto, por cierto, bueno, has venido hace poco, relativamente hace poco, de Sudáfrica, ¿no? Que habéis tenido ahí una prueba y que bueno, que no habéis quedado nada mal. Sí, hemos hecho un papel digno. A ver, al ser en Sudáfrica, pues es más lejos de lo habitual. Solo hemos podido ir dos tripulaciones españolas, por orden de ranking siempre, y alquilamos ahí el avión porque no podemos trasladar nuestro avión habitual y eso siempre afecta al rendimiento, pero aún así pues nos ha salido, yo creo que razonablemente bien, una experiencia increíble. Había pruebas en las que teníamos que realizar aterrizajes de precisión en campos donde había vida salvaje. Pues podía haber desde cebras hasta jirafas, ñus, un poquito de todo. Nada, una experiencia maravillosa. Eso fue en noviembre y ahora pues en pretemporada, comenzando a preparar la temporada. Empezamos con las pruebas nacionales ahora dentro de pues 2-3 meses aproximadamente. Va a estar muy concentrado de aquí desde marzo hasta agosto, porque en agosto tenemos el Mundial de Rally Aéreo en Francia y tenemos que llegar con el pico de forma en verano, ¿no? Entonces, cuando empiece va a ser todo muy, muy seguido. Prácticamente cada 15 días una competición en algún lugar de España. Ajá. Oye, Yuri, y el rally nuestro, concretamente el de España, el que ganaste la última vez, por cierto, ¿cuándo empieza? Eso es la Vuelta Aérea a Sí. España y Trofeo de Su Majestad el Rey, y normalmente se hace en modalidad Air Navigation Race. Ah, Eh, vale. Aún no lo han publicado, pero me han dicho algunos pajaritos que probablemente sea a finales de junio, Ajá. probablemente, ¿vale? Bueno, Tienen que pues confirmarlo la organización, pero probablemente sea entonces y, bueno, se está hablando de un itinerario muy interesante, algo así como Badajoz, Vitoria, Pamplona, Getafe, Cuatro Vientos, algo así he oído. qué chulo. A lo mejor para conmemorar los 100 años del primer vuelo del autogiro, ¿no? Que Algo de se eso hay, celebra ahora. Ah, algo de vale, eso vale, hay. vale. Voy Creo, atinando. creo. Voy atinando. Bueno, pues vamos al tema concreto de este programa. Sabéis, o lo que no conocéis a Yuri, Yuri Rabasa arrasa. Digo, Yuri Rabasa Rabasa, rasa. arrasa. Rabasa. Oye, ha quedado bien, ¿eh? Para tu YouTube ha Sí, sí. quedado. Haremos un eh, pareado con eso. pues tiene, tiene un canal en YouTube, ¿vale? Que tiene pues cerca de 100.000 seguidores, precisamente porque se dedica a todo el tema este, aparte, ¿no?, de la formación, pues a aconsejar, pues a través de tu programa en YouTube, de pues todo este mundo tan complejo que es el de las inversiones, de todos los temas bursátiles y de cómo saber interpretar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, todos
los indicadores que existen en este mundo. Y entonces, pues bueno, podéis entrar porque el canal se llama, vamos, pones Yuri Rabasa y aparece, ¿no? Sí, 100.000 seguidores, llevo ya pues aproximadamente 11 años con ese canal, aunque el máximo crecimiento ha sido en los últimos 4 años. Y bueno, soy analista financiero, analista técnico, asesor financiero y bueno, también trader financiero por cuenta propia y formador, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar si quieres de cómo está el sector y de cómo ha evolucionado Pues la bolsa, porque está en un momento clave. vamos al tema. Bueno, lo que está claro que el sector ha arrancado muy fuerte, ¿no? En el 2023. Por eso yo creo que se habla de recuperación. Hay un indicador, ¿no? Que es el Stoxx 600, que es donde están, pues para que os hagáis una idea, las 600 principales compañías de Europa, que están pues varias compañías aéreas, por ejemplo está el grupo IAG, está, si no me equivoco, también Air France KLM y también Sí, está Lufthansa, Lufthansa, ¿no? sí. Y entonces, pues bueno, pues están empujando para arriba. ¿Por qué? Porque todo indica que el sector aéreo, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Esto, Yuri, en el caso de IAG, después de la última que hablamos y nos diste la pista, pues ahí hemos metido y ha subido. Pues, ¿qué te voy a decir? Bueno, lo primero que tenemos que decir es, y como asesor financiero estoy obligado a decirlo, Sí, todo lo que vamos a comentar es nuestro análisis y nuestra visión de lo que creemos más probable, pero a la hora de invertir siempre hay que recurrir al consejo de vuestro asesor financiero personal, porque el riesgo y el perfil de inversión es diferente para cada persona, ¿no? Pero efectivamente estuvimos hablando, yo creo que en aquel momento estaba llegando a su mínimo IAG, luego lo podemos ver específicamente en el gráfico, y ha dado una entrada técnicamente complicada porque con pocos avisos técnicos, ha marcado muy pocos niveles seguros para entrar y es un escenario difícil para entrar, pero ahora lo veremos en el gráfico. Yo, si te parece, Eduardo, vamos a recopilar un poco lo que ha ocurrido en perfecto. general a nivel financiero, a nivel económico y a nivel financiero para ver por qué estamos en un punto de inflexión importante. El año pasado, con la subida brusca de tipos de interés, no es que subieran mucho, pero subieron muy rápidamente. Se produjo una revalorización de las carteras de inversión en todo el mundo y los inversores empezaron a pedir más rentabilidad por su dinero. Es decir, si se suben los tipos de interés, tú pides más rentabilidad por tu dinero, porque una inversión sin riesgo es invertir en bonos del Tesoro americano o bonos europeos, y si vas a invertir en una inversión alternativa con más riesgo, pues le vas a pedir más rentabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Gran parte del crecimiento de la bolsa o el ciclo alcista, sobre todo la bolsa americana, también de la europea, pero sobre todo la americana, en los últimos años era basado en tecnológicas, en acciones que se llaman growth, es decir, acciones que no necesariamente pagan grandes dividendos o probablemente no paguen ningún dividendo, pero se espera que se revaloricen porque tienen un potencial de crecimiento de beneficios alto, ¿vale? Es decir, el dinero está dispuesto a arriesgar más entrando en ese tipo de acciones porque las perspectivas son buenas. ¿Qué ocurre? Cuando hay una reevaluación de la situación y una subida de tipos de interés, ese tipo de activos se ven mal valorados y el dinero pasa, hay una rotación de carteras y pasa de estar invertido en ese tipo de activos a activos más defensivos, y además el dinero pasa a estar también en liquidez a la espera de nuevos acontecimientos. ¿Qué provocó eso? Voy a compartir pantalla y lo veremos mejor en el SP 500, la bolsa americana. Ahí lo tienes. Bien. Voy a enseñarlo primero en gráfico semanal para que se vea la gran subida del SP 500, años y años y años y años y años subiendo ahí, pues bueno, con alguna caída fuerte como la pandemia, alguna corrección por la corrección del 2019, etcétera, ¿no? Pero esta corrección ha sido la más importante, voy a poner esto en logarítmico, ahí, la más importante en muchísimo tiempo. Tendríamos que irnos ya a la crisis del 2008 para ver una corrección pues de magnitud similar. Es verdad que la pandemia fue una corrección muy potente, pero que duró muy poco tiempo, porque
bueno, lo que había era pánico ante una situación completamente desconocida, ¿no? El año 2022 se ha caracterizado por esa corrección, es decir, final de una tendencia o pausa de una tendencia para corregir a la baja, ¿vale? Revaluación de carteras, revaluación de activos, subida de tipos de interés y el dinero empieza a pedir más rentabilidad y por lo tanto los precios de las acciones pasan a considerarse que están caros. Bien, cuando nos reunimos en la anterior emisión era en octubre, que debía ser más o menos por aquí, estábamos más o menos aquí, ¿vale? Claro, estábamos muy cerca del mínimo del SP500 de la bolsa americana y en clara corrección, es decir, veníamos realizando nuevos mínimos, la bolsa americana iba realizando nuevos mínimos y concretamente ese fue el más mínimo de todos, ¿vale? El mínimo absoluto de toda la corrección. En ese momento no sabíamos que iba a ser el mínimo absoluto de la corrección, ¿vale? Si no hubiera Podía sido un haber buen hecho así y momento. luego haber continuado para abajo. Ahora bien, para ver el final de una tendencia bajista, que al final esto es lo que es una tendencia bajista, porque tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, tenemos que empezar a ver máximos crecientes y mínimos crecientes. Y eso está ocurriendo precisamente en estos momentos, desde hace muy pocos días. Vemos como los máximos ya son crecientes, tenemos máximo creciente, máximo creciente, máximo creciente, y mínimos crecientes y pronto, en algún momento, hará un nuevo mínimo creciente, ¿vale? Desde el momento en el que el SP500 ha roto el 4100, técnicamente podemos considerar que toda la corrección bajista ha finalizado. ¿Quiere decir esto que ya va a subir para siempre? No. Quiere decir que lo más probable es que suba. Pero el escenario bajista, igual que el escenario alcista, existe. Hablamos siempre en términos de probabilidades. Lo más probable ahora mismo es que continúe el movimiento alcista y que vaya a realizar una primera pausa más o menos en 4.300. Eso en cuanto al SP500. Si nos vamos a la bolsa europea comenzó a subir antes que el SP500. Fijaos que toda la corrección de la bolsa europea finalizó más o menos en este punto. Este es el DAX, ¿vale? El DAX alemán. Y comenzó a realizar máximos crecientes a principios de noviembre. Es decir, la bolsa europea se ha adelantado al menos 3 meses a la recuperación de la bolsa americana, ¿vale? Con el FTSE británico del Reino Unido ha ocurrido lo mismo. De hecho, ahora mismo el FTSE está rompiendo máximo histórico del índice. Fíjate que llegan noticias malas de la economía británica, tiene un problema de inflación morrocotudo, políticamente están de aquella manera, retos importantes como el Brexit, Y el Brexit, ¿no? con Que unas está cargas en su crecimiento económico muy, muy gordas, pero fíjate, tiene claramente desde finales de octubre un movimiento claramente alcista, que ha ido rompiendo niveles máximos crecientes. El FTSE también está en tendencia alcista y rompiendo ahora mismo en máximos históricos, ¿no? Bolsa española, pues no está en máximos históricos, ni mucho menos, porque lleva muchísimo. A mí me gusta llamarle el Pupas 35, porque es un índice que cuando uno lo analiza, pues bueno, es de las cosas más difíciles de analizar porque sus movimientos son muy correctivos, ¿no? Sin embargo, se está acercando mucho al 9.300. Lleva desde aproximadamente octubre también en un movimiento alcista. Vamos a verlo ahí. En un movimiento alcista y alcanzando ya el 4.300. Es decir, dicho de otra manera, todo parece indicar que estamos saliendo de esa corrección bajista, que lo más probable es que estemos en un nuevo ciclo alcista de las acciones y lo que es más importante, está empezando a haber una rotación desde sectores más defensivos a sectores más ofensivos. Sectores defensivos pueden ser energía, materias primas, Sí, los valores de servicios. refugio, ¿no? Típicos, el oro, tal, no sé Sí, qué, las eléctricas y todo esto, no, ¿no? el oro es más, el oro Sí. no es defensivo, tiene un punto ofensivo, ¿no? Ah, sí. Pero por ejemplo, sí, por ejemplo, supermercados,
ese tipo, vamos a verlo, mira, te lo voy a enseñar mejor en los gráficos. Verás, vamos a ver distintos sectores y te vas a dar cuenta enseguida. Vamos a Pero ver, fíjate ¿dónde que yo, tengo? Yuri, tenía la idea equivocada, ¿no? Que cuando en momentos de crisis y tal, la gente se dedicaba a comprar oro. No, eso ocurre en momentos de inflación. O sea, si es una crisis de inflación o monetaria y demás, eh, a veces se toma como valor refugio. Pero cuando lo que hay es una subida de tipos de interés, porque Sí. crisis realmente todavía no tenemos, ¿eh? Es decir, los datos económicos todavía son buenos, los niveles de empleo están en máximos, hay paro friccional en muchas economías, incluyendo España. Con un 16% de desempleo tenemos paro friccional o pleno empleo, pero eso es otra historia, ¿no? Eh, Ahí habría mucho que hablar, pero ahí bueno. habría mucho que hablar, Sí. efectivamente. Pero fíjate, vámonos con los sectores, déjame que lo busque. Aquí está, fíjate. Mira, vámonos. Esto es un ETF del sector energía americano, ¿vale? Un ETF. Es decir, un índice de referencia de empresas energéticas. Fíjate cómo aunque todo el 2022 empieza aquí, todo el 2022 para la bolsa fue mal, para las energéticas subió y luego se quedó en un rango relativamente amplio que no ha sido capaz de superar, ¿vale? Pero ahora mismo está bajando energía, ¿vale? Vámonos también a financiero. Financiero cayó con todo el 2022, pero ahora está marcando una pauta de agotamiento, es decir, este mínimo no alcanzó el mínimo anterior y está rompiendo esta línea de confirmación. Es decir, está iniciando un impulso alcista al sector financiero, lo cual quiere decir que está empezando a entrar dinero en el del sector financiero. ¿Vale? Hablo de inversión en acciones del sector financiero. ¿Vale? Fíjate, esto es tecnología. Tecnología es de lo que más sufrió en el 2022. Fíjate cómo de nuevo una pauta de agotamiento porque este nivel no alcanza el anterior y rompe este nivel. Con fuerza lo ha roto y esto está indicando que estamos ante el inicio de un probable ciclo alcista en tecnología. Vámonos a healthcare. Healthcare es defensivo. ¿Vale? Se defendió medianamente bien dentro de lo que cabe. Incluso tuvo desde octubre un fuerte movimiento alcista, pero ahora fíjate cómo está en un rango bajista, a pesar de que las bolsas están subiendo. Vámonos, utilities, pues suministros, ¿no? Fíjate cómo utilities también está en un rango bajista, que es defensivo utilities, ¿vale? Consumo discrecional, pues lujo, ese tipo de consumo, ¿vale? Es todo aquel consumo que no necesitamos inmediatamente, ¿eh? Que si viene un mal momento, lo ponemos, donde primero dejamos de gastar es en este tipo de consumo. Pues ya ha roto su línea de confirmación, está iniciando un movimiento alcista. En cambio, consumo defensivo, supermercados y demás, fíjate cómo está bajista. Vámonos a industrial. Está rompiendo ahora mismo la línea de confirmación y va a realizar un nuevo impulso alcista. Materiales más o menos similar a industrial. Y comunicación, que le ha ido muy mal durante todo el 2022, fíjate cómo está comenzando a realizar un movimiento alcista. Y ahora vámonos a ver un ETF de aerolíneas americanas y fíjate cómo este índice de aerolíneas americanas, que durante el 2022 también bajó, mira, este mínimo no alcanza el mínimo anterior, rompe la línea de confirmación y ¡pum! Realiza un movimiento alcista. ¿Vale? Es decir, aquí ya nos dio señal de largos, ya nos dio señal de que probablemente iba a realizar un movimiento alcista. ¿Te das cuenta? Los gráficos nos están cantando que el dinero está saliendo de sectores defensivos y se están yendo a sectores ofensivos. Bueno, para resumir, ¿no, Yuri? Ahora estamos en un buen momento para plantearnos la posibilidad de hacer inversiones, ¿no? Claro, para todos los inversores de largo plazo que por su perfil de riesgo tengan liquidez para invertir en el largo plazo en acciones, es bastante probable que sea un buen momento, lo cual no quiere decir que a lo largo del 2023 vaya a haber algún movimiento brusco.
Por eso digo en el largo plazo, ¿vale? Es decir, técnicamente el gráfico nos está indicando que lo más probable es que las correcciones han terminado. Bueno, eso es una buena noticia. Y concretamente, porque has hablado de las compañías aéreas americanas, ¿no? De lo último que he leído, o sea, uno de los valores así que está teniendo ahora, que es impresionante, es Southwest Airlines, ¿no? No sé si has podido ver ese valor. Sí, vamos a verlo. Hay una cosa que hay que dejar clara. Aquí Mm, estamos hablando de ciclo financiero. Hay que distinguir entre ciclo financiero y ciclo económico. El ciclo financiero es el que otorga las valoraciones de la bolsa. El ciclo económico sería el PIB, el empleo, etcétera. Es decir, el ciclo financiero siempre va por delante, anticipa, es como un indicador adelantado de lo que va a hacer el ciclo económico. Pero va adelantado entre 6, 8 y hasta 12 meses. Es decir, que ahora estén subiendo las bolsas o que vayan a subir en los próximos meses, no quiere decir que a lo largo del 2023 no vayamos a tener en algún momento un amago de recesión, de aterrizaje suave, de soft landing, de datos ligeramente negativos en alguna economía como Estados Unidos. De momento eso no ha llegado, los datos de empleo siguen siendo muy buenos, los datos de PIB también siguen siendo muy buenos. Ayer ha habido subida de tipos de medio punto, perdón, de 50 puntos básicos de 0,5% del Banco Central Europeo. Anteayer de la Fed. Probablemente en la Fed, que empezó a subir tipos antes, suban un poquito más en marzo y probablemente dejen de subir, pero en Europa todavía es posible que se produzcan varias subidas, ¿no? Entonces, lo que aguante, lo que nos crujan los huesos en la economía por esa subida de tipos, eso es lo que está por ver, ¿no? Entonces, algunos auguran que es probable que haya cierta desaceleración o cierta ralentización en el crecimiento de las economías, ¿vale? Pero eso no quiere decir que las bolsas no puedan subir ya. Es muy frecuente confundir lo uno con lo otro y decir, oye, si me están hablando de que va a haber recesión, ¿eso quiere decir que las bolsas van a caer? No, porque las bolsas lo que descuentan es beneficios futuros. Cuando empiezan a ver la luz al final del túnel es cuando empiezan a tomar posición. Y al revés, cuando empiezan a olfatear crisis es cuando empiezan a salir. ¿Vale? Complejo, ¿eh? Sí, sí, Hombre, puede ser hay antiintuitivo, una pero cosa es que así. acabo de aprender, lo del ciclo financiero y el ciclo económico, que no es lo mismo, y la antelación. Interesante, la verdad es que muy interesante. Para eso Claro. está este programa, para que aprendamos todos. ¿Eh? Vamos a ver si te parece Southwest y cualquier Sí, otra aerolínea. Eh, Vamos con Southwest, ya que la has mencionado la primera. sí. Vamos a ver, Southwest, de momento, fíjate, estos gráficos diarios, ¿vale? Lo cual quiere Ah, decir que el 2021 empieza más o menos aquí, aquí sería 2022 y todo 2022 sería más o menos desde aquí, ¿vale? ¿Tú qué ves aquí? una tendencia a la baja claramente, ¿no? Claro. Entonces, el gráfico habla, ¿vale? El gráfico es como una radiografía. El gráfico nos dice Y lo ya que se ve está ahí, ¿no? El haciendo. mínimo. Eso es, pero nos está diciendo algo también. Nos Sí, está diciendo, oye, estoy haciendo mínimos decrecientes, pero en un momento claro. dado hace un mínimo que no alcanza el anterior y desde luego no lo rebasa, ¿vale? ¿Quiere decir esto que ya se nos va a ir para arriba? No, lo prudente es esperar que rompa el máximo relativo anterior, que en este caso, en mi opinión, es este. Este es demasiado poco relevante. Para mí, este es más conservador. Es decir, en mi opinión, los $40 sería el nivel que si lo rompe Southwest nos estaría indicando el final de todo el movimiento bajista. De hecho, Southwest, ahora verás que no es de las que mejor aspecto tienen en el gráfico. Vámonos a alguna otra americana, por ejemplo, American. Mira American. Toda la tendencia bajista que hemos visto en el Southwest hace el mismo intento de superar los mínimos, pero no lo consigue. Y una vez que rompe el máximo relativo anterior, lo rompe con Se va. fuerza, incluso haciendo lo que se llama un gap de escape, que se llama en análisis técnico. Cuando hay este tipo de gap, suelen ser señales de mucha fortaleza. Cuando se produce un breakout, una rotura de nivel clave
como es este, que es un nivel clave, con un gap tan extendido, suele ser señal de mucha fortaleza. Es decir, aquí American Airlines nos ha dado una señal de largos clarísima. Veamos Delta, muy similar a American, ¿lo ves? Solo que el gap de escape lo ha realizado aquí abajo, pero también lo ha realizado. También nos ha dado una señal de largos Delta. ¿Vale? Entonces, vayamos a las europeas, si te parece, para verlo. Empezamos, por ejemplo, con IAG. Fíjate lo que nos dice IAG. En la última reunión nuestra estábamos por aquí, yo creo, más Sí, o menos. ¿Vale? sí, sí, llegó a bajar hasta, si no me equivoco, 1,07 o algo así. Claro. Aquí la gran... Sí, incluso menos, 1,06, sí. Sí. La gran dificultad en entrar aquí ha estado que todo este movimiento alcista lo ha realizado casi sin pausa. Es decir, el primer mínimo relativo lo ha realizado aquí. Con lo cual, la entrada más segura desde el punto de vista técnico hubiera sido aproximadamente este nivel, que son más o menos unos 60 o algo así. Entonces, claro, uno puede decir, jolín, me he perdido toda esta subida, ya. Pero es que en bolsa solemos decir que el último céntimo o el último dólar se lo gane otro, Sí, sí. ¿vale? Porque no intentamos comprar más barato y vender más caro. Intentamos pillar movimientos intermedios de alta probabilidad de acierto, ¿vale? Y este nivel de rotura hubiera sido un buen momento para entrar largo. Este también, pero mucho más agresivo, porque venía muy, 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 muy en línea recta. Yo no sé si te acordarás, en la charla pasada estuvimos hablando que rara vez, muy rara vez, se producen movimientos en V, ¿vale? Y que normalmente se producen más bien movimientos en zigzag de este tipo, ¿vale? Pues bien, aquí nos ha dado un movimiento en V con muy mala leche. Porque lo ideal hubiera sido que hubiera dado una corrección y le hubiera roto este nivel. Entonces la señal hubiera sido un poquito más abajo. Pero como no ha podido ser, la señal nos la ha dado aquí arriba. ¿Qué ocurre para todos aquellos que no tengan IAG y quieran comprar IAG? Lo prudente, fíjate, lo sobrecomprado que está aquí. ¿Vale? Está muy estirado. Cuando está muy estirado se suele decir que está listo para una corrección. Entonces, perseguir al precio siempre es más arriesgado que esperar a que retroceda. ¿Vale? A ver, Es decir, ¿puedes explicarlo un poco mejor? sí. Aquí No, no fíjate. mejor, sino para que lo entienda yo, que soy bastante torpe. No, es que no es muy intuitivo. Un error muy habitual es querer entrar porque algo está subiendo. Sí. ¿No? Entonces, miramos las tablas, fondos de inversión o cualquier otro dato, miramos las tablas de rentabilidad y decimos, caramba, el año es que ha subido un 16%, voy a entrar. Probablemente ya estés haciendo tarde, ¿vale? Porque cuando algo ha subido muy rápido en poco tiempo, algo no puede subir muy rápido mucho tiempo. Puede hacerlo poco tiempo, pero en algún momento tiene que digerir. Es como una comilona, ¿vale? Sí, sí. Tiene que digerir. Esas digestiones generan ese aspecto de zigzag, ¿vale? Esto es una digestión de todo este movimiento. Es lo que llamamos corrección o consolidación, ¿vale? Por eso me dirás que uso tanto el término corrección. Entonces, aquí lo ideal es que en algún momento hiciera una corrección. No sabemos si la va a hacer aquí, si la va a hacer más arriba, que hiciera una corrección y tras esa corrección volver a entrar cuando rompe el máximo de esa corrección. Ajá. Si uno ya sabe más de análisis técnico y tiene más conocimientos, puede bajar de temporalidad y buscar un punto, pero eso técnicamente requiere conocimientos, ¿vale? Para mí esta corrección que está haciendo ahora es demasiado pequeña. ¿Lo ves? Sí, sí. Si uno quiere ser un poco agresivo, puede entrar a la rotura de esta pequeña corrección por encima de 1,95. ¿Vale? Un poquito más arriba, 1,96 aproximadamente, ¿vale? Estoy dando la cifra en euros, ¿vale? Lufthansa. Lufthansa, también te acordarás de aquel programa que comentamos que
que Lufthansa estaba mejor posicionada por fundamentales. Estuvimos haciendo un análisis de Sí. fundamentales. Recordemos, análisis técnico es analizar el gráfico, es ver la radiografía, el gráfico. Análisis fundamental es analizar los números de la compañía. Yo soy sobre todo analista fundamental, aunque como economista también me gusta ver los fundamentales. Por fundamentales, Lufthansa tenía más calidad, en el sentido de que dividendos altos, no tenía un problema de deuda como el que tenía IAG, no había tenido la necesidad de presentar un plan tan agresivo para devolver la deuda como IAG, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, estaba pagando un dividendo razonable, Lufthansa, ¿no? Y esa es Luego la también ha razón. podido influir, ¿no? Yo los fundamentales, como bien dices tú, yo lo veo también es como qué posibilidades tiene esa empresa para crecer en el futuro, ¿no? Que al final es por eso da más valor, ¿no? Y una de las cosas que ha pasado con Lufthansa es que muy probablemente va a adquirir ITA, la nueva compañía, ¿no?, de Alitalia. O sea, quiere decir, ¿no?, por lo que yo entiendo es, coño, esta compañía está haciendo inversiones para crecer más en el futuro, ¿no? Pero cuidado con las compras, Sí. porque no digo que sea este caso, ¿eh? Pero que una empresa vaya a comprar otra no siempre implica que vaya a subir la compañía que compra. Muy a menudo ocurre lo contrario. Porque comprar una Pero también compañía... a largo, o sea, yo lo digo por conceptualmente, ¿no? Porque yo siempre he pensado, cuando estaba estudiando cosas de estas y tal, ¿no? Eh, tú cuando te metes en largo, ¿no? O sea, puede haber una compañía que se esté endeudando mucho, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque está haciendo inversiones fuertes, fuertes, porque de cara al futuro, ¿vale?, lo que espera es crecimiento, ¿no? Lo que está claro, por el hecho de comprar ITA, a lo mejor sube o puede subir, ¿no?, yo qué sé, en intrasemanal o lo que sea, o en intradía y tal, por la noticia en sí, pero luego de cara al futuro, ¿no? Pues hay más posibilidades de que crezca, o no es así, ese concepto es erróneo. No, no es erróneo. De hecho, en aerolíneas es especialmente importante, porque sabemos que el factor red, el factor hub, etcétera, es especialmente importante en aerolíneas para crecer. Crecer en número de rutas en las aerolíneas es muchísimo más complicado que para un supermercado abrir nuevos supermercados en distintas ciudades, ¿no? Es decir, ese factor de red es fundamental y muy a menudo lo consiguen. De hecho, esa es una de las razones de ser del holding de IAG, ¿no? Muchas veces se consigue creciendo así, ¿no? O sea, el hecho de que tengan capacidad de crecer quiere decir que tienen todavía musculatura financiera, saneamiento y demás, ¿no? Solo lo decía como advertencia de que, cuidado, que si alguna vez alguien ve que una empresa, sea aerolínea o sea otra, va a comprar otra, un banco, esto lo vemos mucho en el sector financiero, últimamente no tanto, pero lo hemos visto en los últimos 15 años muchísimo, ¿no? Bancos fusionándose, comprando otros bancos y sus cotizaciones caían, ¿no? Porque realmente eran casi movimientos desesperados para mejorar sus eficiencias, ¿no?, más que para crecer. Eran movimientos de supervivencia más que de crecimiento, ¿no? Entonces, comprar no siempre implica crecimiento, ¿eh? Hay que verlo con detalle. Entonces, volviendo a Lufthansa, fíjate cómo, si nos vamos otra vez al gráfico, ahí lo tenemos, cómo empezó el movimiento alcista muchísimo antes, precisamente porque sus fundamentales eran más fuertes. De hecho, aguantó muy bien 2022, a pesar de que todo caía, Lufthansa aguantó bien, y desde el momento en el que superó este máximo, que lo hizo más o menos a finales de octubre, primeros de noviembre, ha iniciado una tendencia alcista también muy sana. En mi opinión, demasiado sobrecomprada, demasiado en línea recta también, y muy difícil de entrar porque no ha dado prácticamente correcciones. Fíjate cómo esta corrección de aquí, esta de aquí, es que ha sido muy Sí. pequeñita, ¿lo ves? Entonces, el sector está dando oportunidades, pero no son fáciles de pillar si queremos ser prudentes, ¿vale? Eh, Air France. Air France está en un movimiento más lateral, ¿vale? Ha roto este máximo, pero tras romperlo, fíjate que podemos considerar todo esto como mínimo que no alcanza el mínimo anterior. Ha roto este máximo, pero posteriormente ha retrocedido. En mi opinión, si Air France KLM rompe este nivel, que es en torno al 1,70, 1,69 largos euros, iniciaría una tendencia alcista.
¿vale? Es decir, este sería el punto de entrada ahora mismo. Fíjate que ha dado un movimiento, pero nos ha dado un retroceso. Un retroceso mucho más sano que los otros que hemos visto, mucho más fácil de captar. Es decir, aquí podría haber una señal de largos buena para entrar. ¿Vale? Vámonos con Easy, por ejemplo. Easy, Esto es muy interesante, ¿no? Porque muchos analistas es uno de las valores que recomiendan, ¿no? Comprar ¿cuál? para futuros. EasyJet, ¿no? Easy, pues Estaba míralo. viendo, sí. EasyJet dio una señal aquí, pero está preparando una nueva señal, porque está ahora con una corrección, gap de escape, Gap, ajá. ¿lo ves? Sí, sí. Corrección tras ese gap de escape muy sobrecomprado. Si supera el 5,24, recordemos que estos son Son las libres, bolsas ¿no? británicas cotizan en pence. Eso quiere decir que son 5,23 más o menos, ¿vale? Pues por encima de 5,23 sería señal de largos, sería un buen momento para entrar, ¿vale? Alguno puede decir, oye Yuri, ¿no puedo comprar mejor aquí? También, pero es más arriesgado, Más arriba. ¿vale? ¿Cuál más quieres que veamos? Pues bueno, hemos visto ya Lufthansa, hemos Ryanair. visto EasyJet y hay dos muy interesantes. Otra de las que está teniendo un mayor crecimiento, o sea, de hecho, Wizz Air, que lleva el 59% más de pasaje. Wizz Air ha Y dado también señal. Han dado todas estas últimas que estamos viendo una señal muy parecida. ¿Ves? Pauta de agotamiento, rotura de línea de confirmación. Dio entrada de largos el 11-12 de enero aproximadamente. Un retroceso muy bueno. Y ahora, si vuelve a romper este movimiento tan volátil, a ver. Este movimiento en W, déjame que lo vea un poquito más de sí, cerca. Hubo aquí alguna noticia que provocó volatilidad. No, alguien que siga a la compañía seguro sabrá de qué se trata. En torno entre el 25 de enero y el 26, es decir, el 25 de enero por la mañana a la apertura del 25 de enero, sí. alguna noticia publicaron que generó volatilidad, ¿vale? Volatilidad ves como un camino fuerte hacia arriba, luego hacia abajo y luego ya recuperó la normalidad. Para mí, si vuelve a romper, vamos a verlo en gráficos, me he pasado el gráfico horario para verlo. Para mí, si vuelve a romper, digamos, este nivel de aquí, entraría largo. Es una buena entrada de largos también. ¿Vale? Estos también es Spence de estos. Estos son pence también, sí. Están pence sterlings. Serían 30, ¿no? ¿Vale? Por encima de 30. Ryanair. Sí, la más querida de todas. Depende para quién, ¿no? Ya, ya, ya. Digo, desde el Fíjate, punto de vista bursátil. sí, fíjate. La señal la dio aquí, también con un gap de escape. Pi, y ha dado ahora una corrección. Una corrección ahí. No, Y yo creo que si rompe este nivel, que estos sí son euros, el 15,8 más o menos, por encima de sí. 15,8, realizaría tendencia alcista. ¿Vale? De nuevo, todo esto siempre con la debida prudencia y para inversores de largo, y si podéis consultar a vuestro asesor financiero. ¿Vale? Wizz Air lo hemos visto, TUI. Mira Uy, TUI. joder. Mira TUI. También pauta de agotamiento, dio otra entrada aquí y un nuevo retroceso que va a ser una oportunidad para entrar. ¿Cuándo? Cuando rompa 2,22, diría, euros. ¿Vale? Es decir, estamos en un momento, a ver, las aerolíneas la han pasado como lo han pasado, se tuvieron que endeudar mucho, pero estamos viendo, está creciendo de nuevo el tráfico aéreo y bueno,
tarde o temprano tenían que venir estos ajustes, ¿no? Todo parece indicar que por fundamentales el COVID está más que descontado. El precio del petróleo, todos esos miedos que había para este invierno, parece que están también, se han alejado, ¿no? Se han Hemos tenido diluido, sí. un invierno suave en Europa. Ahora mismo el crudo está, déjame que te lo mire, está en movimiento lateral y está crudo americano en 73, en un movimiento lateral. Y bueno, va a estar bastante tiempo entre 70 y 80 y tantos probablemente, ¿no? Es decir, no parece que el combustible vaya a ser a priori, salvo cisne negro, como decimos, es decir, salvo evento inesperado, que vaya a ser un problema. Y es muy importante eso porque sabemos que los márgenes con los que trabajan las líneas aéreas son muy, muy exiguos, ¿no? Y dependen de Sí, pues, sí, la pues última depende. pela para ganarse la Cualquier rentabilidad. cosita, es verdad que cualquier cosita que hablamos de riesgo, ¿no? Y muy bien además para la gente que nos escucha, vamos a ver, que aquí hablamos de probabilidades, o sea, esto puede suceder o no puede suceder. Y en un sector como el transporte aéreo, que es muy sensible a todo, o sea, ya Claro, solo un indicador de que vuelve un poquitín la pandemia o el COVID, se va todo al carajo. De claro. repente se va todo al carajo, El día ¿no? que tengamos bola de cristal ya avisaremos y haremos Sí, claro, o sea, un podcast. va a ser Pero fácil. mientras tanto hablamos solo en términos de probabilidad y lo que hemos hablado es lo más probable, pero no seguro. ¿Vale? Muy Tú de importante. todos los sectores, ¿cuál es el que te llama más la atención o, digamos ahora en esta tendencia que tenemos, que ya hemos dicho que la base parece ser que está sólida, eh, tecnológicas? Sí, tecnología yo creo que se ha castigado mucho por la subida de tipos cuando realmente su modelo de negocio no había variado tanto. Se les ha pedido más rentabilidad simplemente por cuestiones de valoración, pero, hombre, luego hay que ser selectivo, ¿no? Y tendría mucho cuidado porque nos vamos a encontrar a lo largo del 2023 con una probable burbuja de valoración en torno a la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial es una tecnología que va a aportar, una herramienta que nos va a No, ya, aportar ya está muchísimo. aportando Yuri, ¿eh? Claro, claro. Ya está Pero aportando siempre mucho, que ¿eh? llegan tecnologías disruptivas, y esta lo es totalmente disruptiva, va a cambiar todo, se producen burbujas de valoración, ¿vale? Ocurrió con el blockchain, ocurrió con las .com, ocurre con... O sea, esto está históricamente muy estudiado y las dinámicas de las burbujas son muy conocidas, ¿no? Y aquí se está abonando el terreno para una burbuja especulativa de valoración sobre empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Y con el metaverso también, ¿no? Bueno, eso parece que está pinchando un poco, ¿no? Un poquito Yo más. creo que bastante. No sé, Sí, empezó todo como una cosa como muy... pero, joder, lo que me extraña, Yuri, es que hay muchas empresas que están metiendo dinero ahí. En sí, algo pero que no deja de ser de momento algo que no es, ¿no? No sé. bueno, será una herramienta más, ¿no? Quiero decir, Sí, bueno, yo creo sobre todo muy dirigido a todo el tema de marketing y todo el tema este de venta. Vamos, creo, vamos, de momento. Y es como lo claro, quieren será una dirigir. experiencia más y, bueno, todos hemos probado algunas cosas relacionadas con la realidad virtual y demás, y desde luego sorprende cuando lo usas por primera vez, ¿no? Ahora, quizá el metaverso no sea tan disruptivo como creemos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, el día a día, el día nos puede, ¿no? Y de hecho todo eso se ha deshinchado mucho, ¿no? Ya Sí, veremos sí. si la estrategia de Facebook de girar hacia el metaverso en el largo Sí, sí. plazo. Y para metaverso ya tenemos el Parlamento nuestro. Exactamente, con eso ya tenemos bastante, ¿no? Con eso ya vamos, supera cualquier cosa. Eso es un multiverso más que un metaverso. Pues sí, oye, pues nada, muchas gracias. Bueno, de los que nos están viendo el programa, Yuri ha empezado con el tema de la prudencia, ¿no? Yo siempre le comento a Yuri, yo soy cagueta, ¿vale? Yo es verdad Muy que bien, siempre estoy metido en este tipo de cosas porque siempre soy de la idea y así educo a mis hijos, además, que el dinero en el banco lo único que haces es perder dinero y solo tienes que ver cómo se deprecia, y pero hay más que ahora ser, con la claro, inflación.
con la inflación, o sea, ya no puedes comprar lo que podías comprar antes, pero hay que hacer todo con prudencia, o sea, yo hay una cosa que he aprendido, Yuri, que, vamos, si todo el mundo supiera de esto y tal, todo el mundo sería rico y todo el mundo exploraría y tal. Y entonces, como es muy emocional, que es una de las cosas que hablamos tú y yo, el problema es muy emocional, hay que contener muy, y hay una herramienta que yo utilizo, yo siempre lo digo porque que es el stop loss. La única duda que tengo siempre Fundamental. es, porque claro, yo normalmente suelo hacer una valoración de un 10%, ¿vale? Es lo máximo que me permito, ¿vale? Y siempre tengo mis dudas, ¿no? Y sé que es algo más complejo, que un día podemos hablar de todo el tema este. ¿Dónde se poner Si el, quieres te el... pongo un par de ejemplos Sí, sí, respecto a sí. lo que hemos visto, porque haces muy bien en mencionarlo, porque por simplificar no he hablado de niveles de stop de pérdida. Estoy compartiendo ya pantalla, si quieres pincharla. Eh, a ver, alguna de las que hemos dicho que va a dar señal de entrada, fíjate. Sí, EasyJet, ¿vale? sí. EasyJet hemos dicho que por encima de 525 pence, más o menos, de 5,25, sería un buen punto de largo. Si ahora mismo hiciera así y rompiera ese nivel, un buen Sí, sitio para colocar el stop de pérdidas sería aquí debajo. ¿Por qué? Pues eso es. porque si hace así y rompe, hace una falsa rotura y vuelve a romper este nivel de abajo, la idea ha dejado de tener sentido. La idea técnicamente de un movimiento alcista que va haciendo zigzags deja de tener sentido, porque ha roto el mínimo relativo anterior, el mínimo creciente. Teníamos aquí un mínimo creciente, un nuevo mínimo creciente, pero desde el momento en el que rompiese ese mínimo creciente, las probabilidades dejan de estar de nuestro lado. Entonces, El el mínimo est- creciente, ¿hay alguna relación, perdóname, Yuri, ¿hay una relación entre el mínimo creciente y el soporte? sí, suelen ser soportes Vale. de jerarquía. A veces es una jerarquía importante, o sea, soportes relevantes, o a veces son soportes menos relevantes, ¿vale? Pero desde el momento en que se genera un mínimo relativo o máximo relativo, también se convierten en soportes resistencia. Si nos vamos a el mismo TUI, da un ejemplo también muy bueno. Hemos dicho TUI largos en 2,22 más o menos, Sí. ¿vale? Pues el stop loss yo lo colocaría aquí. Es decir, si rompe este nivel, entramos largos, pero dejamos una orden de cerrar nuestras posiciones, todas, si rompe este nivel. Y uno dice, Yuri, pero es que si rompe este nivel, pierdo. ¿No sería mejor esperar a ver a que vuelva a subir? Ya. Es que si rompes ese nivel y pierdes, lo que te interesa es recuperar el dinero, aunque sea con pérdidas, para Sí, meterlo en una para nueva meterlo idea de otra vez, inversión. claro. Porque esta ya probablemente haya dejado de tener sentido desde el momento en el que rompe este nivel, porque deja de tener mínimos crecientes. ¿Entiendes la idea? Sí, 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 sí. Entonces esa es un poco la idea. Yo simplificaba mucho, bueno, ya te digo, porque yo soy muy cagueta para todo esto. Yo simplificaba mucho y dependiendo del valor y todo esto, calculaba y digo, bueno, hasta aquí es donde yo me voy a permitir mis pérdidas. Esa es la forma fácil de calcularlo, pero no es la más correcta. La más correcta No, no, sería no, 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 determinar este efectivamente. nivel Sí. y abrir el número de acciones de tal manera que si cierras aquí, supone ese porcentaje de pérdidas que tú dices. Es decir, si tú abres aquí y cierras aquí, aquí hay una distancia, Eso es. ¿vale? Un Ajá, vale. diferencial de cotización, que es de, a ver, la crucecita esta lo mide desde aquí. A ver, me parece que se hace así un segundo. No, es que ahora no sé cómo se hace. Pero se mide desde aquí, desde 2,22 hasta pues 0,40 más o menos sería, ¿vale? Estás arriesgando 40 céntimos por acción. Si quieres arriesgar, digamos, 100 euros, 200 euros, ¿vale? No quiere decir que tengas que comprar 200 euros en acciones. Quiere decir que arriesgas 200 euros dividido entre 0,40, pues 500 acciones podrías comprar. Con 500 acciones a 2,22 son
unos 1.100, 1.110 euros, quítale gastos, quítale tal, pero si te cae por aquí, perdón, si pierdes este nivel de aquí, has perdido esos 200 euros, hemos dicho 200, ¿no? En el ejemplo, Sí. hemos perdido esos 200 euros, nos quedamos con 900 euros, pero nos salimos de la posición, ¿vale? Lo ideal, yo suelo recomendar, a ver, en trading de corto plazo decimos que no más del 1% por operación, pero en este tipo de inversiones de más largo plazo, en torno al 5, 6, depende de la cartera diversificada que estés, puede ser más aceptable. ¿Vale? O sea, Depende de cuánto quieras. en corto un 1%. En corto plazo, en trading, sí, 1% por operación. Es decir, si yo hiciera una operación de trading con ese nivel que te he dicho, el stop loss colocado en ese nivel, el tamaño de la posición lo calcularía para no perder más del 1%. Claro, pues harías otro cálculo en la gráfica, evidentemente, porque lo que has calculado No, es para largo, ¿no? ¿Lo mismo? no, el 1% es mi capital de trading. Ah, vale, vale, No del vale. dinero que Vale, no del meto dinero, en esa vale, vale, inversión, vale, vale. de Vale, mi vale, capital vale, de trading. entendido. Y el 5% que te he dicho sería de tu capital de inversión. Vale, vale. Joder, qué interesante, macho. Yo me quedaría aquí tiempo, pero vale, tenemos que acabar el programa. Yuri, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias otra vez por Lo estar ahí. importante, que contraten muchos pilotos, que vayan muy bien las compañías aéreas, muchos Sí, tripulantes de cabina, muchos parece que mecánicos. se está animando un poco todo el tema. Ha habido 2 cierres de 2 compañías esta semana, circunstancialmente, la de Flybe y otra hemos publicado esta, pues yo creo que fue ayer o antes de ayer, que ahora lo miro aquí, yo también con mi trading de tiempo real de noticias. Y bueno, hay ciertos momentos raros con el tema de las compañías. En el caso de Flyer se llama la compañía FLIR, que no había oído hablar yo en mi vida, ¿vale? Que también ha entrado en bancarrota. Y nada, y estamos también, pues como ya saben todos nuestros lectores, pues que Flybe también ha cerrado, ¿no? 2 compañías de ámbito pues europeo que están ahí, que de repente, pues no lo sé, Yuri, yo la verdad es que estas cosas a mí me sorprende, justo cuando estábamos recuperando. Pero bueno, Ya, son pero es las que cosas de han acumulado, no puedo hablar demasiada por esos, deuda, ¿eh? ¿no? Claro, la deuda y ahora la deuda, el servicio de deuda ha subido. El servicio de deuda, ¿qué es? Lo que tienes que devolver al banco por el préstamo, ¿no? Entonces, estás endeudado porque has estado en tierra muchísimo tiempo, las operaciones no crecen al ritmo o no han crecido al ritmo que ellos a lo mejor necesitaban, pero ellos tienen que pagar el servicio de deuda, ¿no? Los tipos de interés suben, aunque se refinancien esos tipos de interés probablemente no les den, ¿no? Y empresas pequeñas, pues difícil captar capitalización, como hizo IAG, que hizo una ampliación de capital en el 2020 y ya Sí, se está. fuman puro, vamos, que Tienen no. una masa crítica que se lo pueden permitir, ¿no? Pero las empresas pequeñas es más complicado. Lo que pasa es que las ampliaciones de capital perjudican al accionista, ¿no? Por... Bueno, a ver, más les perjudica el no hacerlas y que acabe cerrando, ¿no? Sí, sí, no, Es no, decir, está claro, está claro. si Está las claro. tienen que hacer por supervivencia, como era en ese caso, que era prácticamente por supervivencia, pues bienvenida sea. Pero bueno, no es lo ideal es que las ampliaciones de capital sean porque hay planes de crecimiento, no porque sean ampliaciones defensivas, como era esa, ¿no? Está Entonces, claro. Bueno, esas ya son las que veremos, más perjudican. estaremos atentos al tema de IAG a Europa, ¿eh? De la, Sí, de vamos la a ver qué posible pasa, ¿no? adquisición. Bueno, no sé, igual nos La llevamos todos historia una interminable. sorpresa. Sí, sí, sí. Air Europa, la historia Pero, interminable. pero está interesante el tema, ¿no? Porque claro, de repente Europa puso un valor, vino la pandemia, bajó muchísimo todo el tema este, y Europa ahora está como un tiro. Pero está como un tiro. Entonces supongo que ahí Ahí me podrías apretarán. contar tú mucho más, seguro. Sí, bueno, un día vamos a hacer ahí un programa sobre esto. Yo siempre intento sacar información a los actores de toda esta historia, pero no te creas que se dejan. De vez en cuando te dicen al oído y tal, y dice, no lo tengas tan seguro, Eduardo. Sí, Entonces sí. ya me quedo yo pensando, ¿qué Esa habrá historia querido decir? debe ser fascinante, todo lo que hay Sí, detrás de Europa. Sí. sí, Algún día a sí, lo sí. mejor se refleja en algún libro. Sí. Me Es que gustaría es hasta leerlo. fascinante la historia de Europa. Sí, sin ninguna duda. ¿Tú sabes lo que hice yo el otro día? Estuve en Fitur. No. Pues me encontré a Pepe Hidalgo, que es
¿sabes? Que es el fundador Sí, de sí, todo claro. el grupo Globalia y tiene una historia detrás que alguien tendría que Fascinante, escribir, sí. fascinante, de lo que es un emprendedor, de cómo empieza y toda la historia. Y la verdad es que le vi un poco mayor, pero, joder, tenía la ilusión de hacerme una foto con él. Muy bien. Que no es ¿Pudiste para hacértela? publicar. Sí, sí, me la hice. Nada, el tío simpaticísimo. Me la hice, pero me la hice no para publicarla, ¿eh? Me la hice para tenerla yo. Porque yo creo que es una de esas. Tiene muchas cosas, ¿vale? Que todos ya sabemos que tiene sus cosas y todo el tema y todo el tema. Nadie es perfecto. Nadie es. Claro. Efectivamente. Pero yo creo que es un ejemplo de emprendimiento en este sector, cómo lo llevó a cabo y toda la historia, que había que En los escribir un años en libro. los que fue, crear una línea aérea, encontrar su eh, nicho y ahí está, ¿eh? Y y ahí ahí está. está, y ahí está dando guerra Sí, sí, sí. y lo que queda. Pero bueno, oye Yuri, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver, ¿no? Cuando quieras, aquí me Vale, tenéis. ¿eh? Ya te dije que quería hacer esto algo de manera recurrente y muchas gracias. Además que, bueno, detrás de todo esto pues hemos tenido un poco de jaleillo y tal por temas de la semana. Ah, que lanzamos... Ah, no te he dicho, joder. A ver, A dime. ver si casi se me olvida, voy a aprovechar el programa. Vamos a ver, acabamos de lanzar la 12ª edición de los premios de aviación de periodismo de aviación digital. ¿Y va dirigido a quién? Va dirigido a todos esos periodistas, a todos los periodistas, a todos los comunicadores que os dedicáis al mundo, al sector de la aviación, de la aeronáutica o del espacio. Podéis presentaros a este premio que está dotado con nada más y nada menos con 6.000 euros, que los podéis utilizar también para invertirlos. Pero bueno, que este es el caso de este programa. Pero aparte de todo eso, yo os animo a que participéis, a que entreguéis, pues bueno, los trabajos que tienen que estar publicados entre el 1 de enero de 2022 a diciembre del 2022 y tenéis el plazo de entrega hasta el día 22 de febrero. ¿Y luego qué haremos? Pues luego haremos una gran ceremonia de entrega. ¿Y dónde la haremos? Pues en un sitio que conoces bastante bien, Yuri. Pues va a ser en el RACE, en uno de los chalés que tiene, en el aeródromo de Cuatro Vientos y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Os repito, animaros a participar, tenéis hasta el día 22, va dirigido a periodistas que tratan pues a diario o no tan a diario, pero bueno, que hayan publicado artículos que pueden ser en formato tanto papel como puede ser formato podcast, como puede ser radio, a través de internet, periódicos, prensa especializada, pero que verse sobre todo por el mundo, por el sector de la aviación aeronáutica y el espacio. Yuri, tú también eres comunicador, igual te puedes presentar, ¿no? Hombre, sí, pero más del sector financiero, ¿no? Bueno, pero Según también enlaces del sector financiero, igual me lo pienso. podemos, podemos presentar el programa que grabamos en octubre y vamos a Bueno, Pachas. por ejemplo. Suerte a los candidatos en cualquier caso. Vale. Bueno, Yuri, pues nada, muchísimas gracias, muchos éxitos en tu carrera deportiva, que es amplia, lo podéis ver todo en Aviación Digital, a ver si entráis, y nosotros también tenemos que publicar más sobre todo el tema este. Pero ya te comenté que nos llega poca información, o sea, nos ha llegado poca información de lo último que has hecho, etcétera, etcétera, y a ver cómo podemos hacerlo para mejorar todo esto. Perfecto. Yo, ¿sabes? si quieres, en cuanto vaya avanzando la temporada, estamos en pretemporada hasta la primera competición será en mayo. Pues a partir de ahí te empiezo a enviar cosas y si lo ves interesante lo publicáis. Y te enviaré también eso que te he comentado de la búsqueda de jóvenes talentos. ¿Vale? Que yo creo que sí. podéis hacer un programa interesante. Podemos hacer un programa chulo sobre eso. Pues nada, sin más dilación, que yo me enrollo aquí como las patatas, como siempre. Nos vemos en el próximo programa. Y a todos vosotros, pues nada, pues ya sabéis que todas las semanas tenéis un programa especial. Vamos a tener 2 programas muy especiales, tanto la próxima semana como a la siguiente, que voy a traer una sorpresa que os vais a quedar alucinados. Pues nada, que paséis muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!